Cada vez que escuchamos la expresión refugio, nos imaginamos a un grupo de personas caminando por el desierto en caravana buscando un lugar de paz. Y esa probablemente podría no ser la mejor situación para describir la situación de miles y miles de latinoamericanos que están enfrentando situaciones de violencia, de amenaza, de torturas, de secuestros, de extorsiones en múltiples países en nuestra región. Canadá tiene los medios, no solamente económicos, sino los medios jurídicos para darte la protección que tú necesitas. En este video yo te voy a explicar y voy a tratar de desmitificar esas ideas y esos conceptos equivocados sobre el refugio en Canadá. Quédate hasta el final del video. En este video quiero romper los estigmas sobre el refugio y los pedidos de protección aquí en Canadá. Como yo lo mencionaba al comienzo de este video, cada vez que pensamos en refugio estamos pensando en gente en situaciones de guerra, de una hambruna generalizada, de situaciones que van más allá de nuestro control. Y aunque en Latinoamérica, nuestras sociedades, la mayoría de nuestros países está sumergido en problemas muy grandes, difícilmente estos casos que nosotros idealmente tenemos en nuestras cabezas cuando pensamos en el refugio son réplica de lo que pasa en nuestras sociedades, ¿no? Entonces lo que yo quiero ahora es desmitificar este concepto y sobre todo darte la herramienta jurídica e inmediata para que tú sepas qué pedirle a Canadá si es que estás enfrentando de manera cierta y comprobable una situación que ponga en peligro la seguridad tuya y de tu familia. Punto 1. Es muy importante entender que Canadá ha suscrito todos los acuerdos internacionales en protección de refugio, pero además, Canadá es un país que tiene su propio sistema regulatorio a efectos de poderte extender la protección. ¿Qué quiero decir? Que en el Immigration and Refugee Protection Act, que es la ley de inmigración, se establecen dos articulados muy importantes sobre el refugio. El artículo 96, que está relacionado fundamentalmente a las causales internacionales del refugio que prácticamente recogen todos los países: Estados Unidos, Uruguay, Italia, Bélgica, el Perú. ¿Ok? Esa es la legislación internacional. Básicamente entra en ese grupo todos aquellos que están solicitando refugio por una cuestión de persecución a través de la raza, de la opinión política, por la creencia religiosa o por la especial pertenencia a un grupo social específico. Pero el segundo articulado, el artículo 97 de ese cuerpo normativo, nos abre una puerta aún más amplia, porque ese es un articulado propio y exclusivo de Canadá que tiene que ver con la protección a la persona en necesidad. Protección a la persona en necesidad, que amplía las causales reducidas del artículo 96, que, como te expliqué hace un momento, solamente considera algunas situaciones relacionadas con opinión política, raza, religión, credo, pertenencia a un grupo social determinado. Pero el artículo 97 propio de Canadá te va a dar la posibilidad de acceder a los mismos beneficios del refugio, pero con otras causales. ¿Y cuáles son esas causales que establece la legislación particular en Canadá? Si es que un ciudadano extranjero está sufriendo de amenazas, de un peligro inminente para él y su familia, y si la
permanencia de este individuo en su país lo va a perjudicar grandemente, entonces esta persona tiene la posibilidad no solamente de solicitar, sino sobre todo de recibir la protección que Canadá le otorga a aquellos favorecidos. Y esta es una situación muy importante porque amplía sin duda el espectro de aquellos que podían y que pueden solicitar refugio solamente. Entonces ya no es un tema únicamente de policías y de militares, pero también es un tema de empresarios amenazados. También es la posibilidad de que personas comunes y corrientes que tienen un negocio y que están siendo extorsionados mes a mes por los carteles de la droga, por los carteles del narcotráfico, por los grupos guerrilleros y subversivos en su país de origen, por los profesionales independientes que tienen que pagar un cupo a las pandillas, a las maras, también tengan la posibilidad de ser protegidos por Canadá a través de esa legislación, de ese marco legislativo específico. Artículo 97 de la ley, entonces, es una posibilidad enorme que Canadá otorga a aquellos que están en necesidad de protección. El requisito fundamental, sin embargo, para que puedas obtener todo ese tipo de protección es estar en suelo canadiense. No se puede presentar esto desde el extranjero, tienes que llegar al país y solicitarlo desde este punto del planeta. Pero también tenemos este gran grupo de policías y militares que merecen protección en Canadá. Por ejemplo, hay muchos militares que por ética profesional y por moral propia se han opuesto a algunas de las órdenes de los comandos superiores porque no han querido vulnerar la ley de sus propios países, porque no han querido quebrar el orden constitucional en sus propios países, y eso definitivamente les va a destrozar las carreras porque es imposible que ellos puedan mantenerse en los puestos en los que antes venían trabajando luego de desobedecer al tirano de turno. Si ese es el caso, entonces estos policías y estos militares tienen eventualmente la posibilidad de pedir algún tipo de protección en el país. Lo mismo sucede en el caso de aquellos políticos que por convicción consideran que hay asuntos irrenunciables, que hay asuntos que no se pueden negociar en la agenda, por ejemplo, de derechos humanos, en las agendas que se ponen y se discuten siempre que pueden generar algún tipo de conflicto entre los intereses de un grupo y los intereses de estas personas que defienden ciertas ideas. Si el caso de los políticos en los países de nuestra región tienen este tipo de impactos, Canadá sin duda podría ofrecerle una protección que no van a encontrar en ningún otro lugar. Este es un video denso, este es un video complejo, este es un video que seguramente te va a dar nuevas opciones, pero yo te invito a que te pongas en contacto con nosotros en Fernando Torres Immigration, la empresa de inmigración más sólida en Canadá, y estamos esperando por ti. Si tú crees que tu familia merece la protección canadiense porque tú estás siendo amenazado por alguno de estos elementos que yo he mencionado en el desarrollo de este video, por favor contáctanos, contáctame a mí o a cualquier miembro de nuestro equipo para darte el soporte y la información necesaria para que tengas un proceso de inmigración exitoso. Muchas gracias por acompañarme. Feliz año 2023. Espero verte en Canadá y espero verte pronto. Dan.